bienvenido a este programa Así es el Defensor. Soy Corina Rosario, por lo regular estoy tras bastidores, pero hoy estaré por mi compañero Nilo de la Rosa, quien no pudo estar en esta tarde, por supuesto por razones ajenas a su voluntad, pero prometemos, por supuesto, hacer un trabajo tan loable como el que él hace cada domingo de 3 a 4 de la tarde en este espacio radial, Así es el Defensor, donde siempre estamos, por supuesto, transmitiendo conocimientos en materia de deberes y derechos fundamentales. En la tarde de hoy yo tengo un amigo, compañero de trabajo, si se puede decir así, un invitado, pero que también al mismo tiempo es de la casa, el doctor Darío Nin, segundo adjunto del Defensor del Pueblo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se siente? Buenas tardes, Corina. Yo me siento muy bien, gracias a Dios, aquí contento de estar como invitado hoy Sí, como en mi invitado. casa. Así es. Así que como invitado, pues trátenme bien. No, yo lo voy a tratar como en su casa, pero no solamente yo lo voy a tratar bien, usted va a estar en familia porque definitivamente usted está en familia en esta tarde. Nos acompaña también su hija, Danamel Nin. Hola Danamel, ¿cómo estás? Hola, saludos. Yo le estoy agradeciendo al Defensor del Pueblo por permitirme estar aquí una vez más. Qué bueno, gracias por venir. Danamel, ¿y qué te parece? Esta es la segunda vez que tú vienes a nuestro espacio radial. Sí, me parece, yo estoy muy agradecida de poder estar aquí. La primera experiencia cuando viniste, cuando te viste ya en nuestro canal de YouTube, cuando por supuesto que lo publicamos los domingos, o te escuchaste también a través de la frecuencia de Sol 106.5 FM, ¿cuál fue tu impresión en ese primer momento? Yo, yo estaba, yo estaba como que, estaba impresionada, estaba agradecida de que me hayan dado la oportunidad de poder salir. Y al ser mi primera vez, claro que hubieron nervios. Sí. Pero sobre todo estuve muy agradecida porque me dieron la oportunidad de poder aparecer. Bueno, pues Danamel, qué bueno tenerte aquí por segunda vez y por supuesto que vamos a pasar una tarde no solamente dinámica, sino también llena de conocimientos y con una compañía exquisita al lado del doctor Nin, tu papá. Qué bueno, de verdad. Doctor, tenemos en el día de hoy un tema que yo creo que genera pasiones, genera al mismo tiempo preguntas y nosotros tenemos muchas preguntas hoy para usted. ¿Quién, una persona tan indicada como usted, el segundo adjunto del Defensor del Pueblo, pero que también conoce de leyes porque es abogado, pero también es escritor, pero también es psicólogo, doctor? Entonces, yo creo que hoy nosotros vamos a poder escuchar de usted, de una persona conocedora y con experiencia sobre estos temas, en materia de la vida como derecho fundamental y la dignidad humana, que es el tema que tenemos en esta tarde. Y queremos saber todo lo que tiene que ver con la vida como derecho fundamental y la dignidad humana. Pero vamos a empezar con esos conceptos y esos principios básicos. A veces cuando hablamos de la vida como derecho fundamental, podemos imaginarnos muchas cosas, podemos pensar en muchas cosas sobre esto. Pero en términos llanos, doctor, para que la población que nos escucha pueda educarse de una manera sencilla, pero al mismo tiempo de una manera enriquecedora, ese concepto, ¿qué es el derecho a la vida? Tú sabes, Corina, que cuando tú dices qué es el derecho a la vida, y yo me pongo a decir, pues es mucho más que un derecho, porque sin la vida no puede haber más, no puede haber ningún derecho, ¿verdad que sí? Así es. Es la base, es la existencia del ser humano en este plano, y esa existencia hay que garantizársela, y de hecho los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales garantizan esa existencia, pero la garantizan con una serie de parámetros que a su vez, vuelvo a utilizar la palabra garantiza, pero es necesario, garantizan lo que se llama la dignidad humana, que es una vida como la debe vivir una persona, un ser humano. Una vida más que una simple existencia. La existencia la puede tener, por ejemplo, un animal de cualquier orden, superior, inferior, una planta tiene vida, pero la vida humana es especial. Y esa vida especial tiene que garantizarse con derechos especiales que le permitan
saborear la existencia y hacer de la existencia la utilidad necesaria para poder preservar todo este universo. Porque le ha tocado al hombre dirigir Así es. todas estas creaciones que tenemos en la Tierra. Así es, la vida realmente es un derecho precioso. Pienso que todo el que se ve en peligro, bueno, de hecho, siempre estamos escuchando, has pasado por muchas pruebas, pero si todavía tienes la vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza, Así es la es. expresión. Claro que sí. Fíjate, Corina, que el mundo existe porque tú existes, porque tiene vida, como dijo Descartes. Pienso, luego existo, ¿verdad? Tú tienes una conciencia de tu existencia y esa conciencia de tu existencia, eso es la vida. Ahora, esa existencia, te vuelvo a repetir, no puede ser una existencia al mismo plano que cualquier otro ser vivo. Tiene que ser a un plano superior. Y el propio hombre, a través de la evolución, de la socialización, de la civilización, ha ido pues buscando aquellas cosas que son indispensables, básicas, mínimas, para que la vida sea disfrutada, para que la persona tenga el objetivo de ser feliz y lo pueda conseguir. Doctor, casi tenemos que ir a pausa, pero yo quisiera, antes de nosotros cerrar este primer bloque, que usted nos abarcara un poquito más sobre que el derecho de la vida no se circunscribe solamente al derecho que tienen las personas de ser protegidas contra la muerte. ¿Qué otros aspectos abarca? Por ejemplo, todos aquellos que a lo mejor suma la dignidad de una persona, que van en favor de su misma vida. ¿Qué otros aspectos abarca? Fíjate, Corina, cuando hablamos del derecho a la vida y tú me dices qué otros aspectos abarca, yo tengo, desde que empezamos, estoy diciendo, por ejemplo, que se debe garantizar que no sea una simple existencia del ser humano al nivel de cualquier otro ser vivo, sino que para eso hay que garantizarles lo que llamamos los derechos humanos, esos derechos que son innatos, que nacen con la persona, que deben ser garantizados, esos derechos que cuando son tomados de las declaraciones y se llevan a los ordenamientos jurídicos internos máximos como son las constituciones, se convierten en lo que llamamos derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, que luego vamos a hablar de ellos más adelante, existen, Corina, porque se quiere garantizar, proteger el máximo disfrute de la vida con lo que se llama la dignidad humana. Así es. Y esa también es un tema que debemos abordarlo un poquito más profundo, porque la gente habla mucho de dignidad humana, dice eso no es digno, eso es indigno, lo trataron, le han violado su dignidad. Pero muchas veces repetimos la palabra dignidad, sin tener claro ese concepto. Hoy, como vamos a hablar del derecho a la vida y la dignidad humana, vamos a tratar de que eso quede claro en la mente de cada uno de nuestros oyentes. Qué bueno, así es. Y vamos a abordarlo de una manera más amplia en el próximo bloque. Vamos a una breve pausa y, por supuesto, cuando regresemos continuaremos aquí con este tema tan elemental para todos los ciudadanos, la vida como derecho fundamental y la dignidad humana. Retornamos en breve. Así es el defensor del pueblo. Queridos amigos, sin ánimos de aparentar más apocalípticos de la cuenta, para nadie es un secreto que los habitantes, residentes, trabajadores y visitantes del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo vivimos y dormimos sobre una verdadera bomba de tiempo. El caos, en todo el esplendor de la palabra, sencillamente ha tomado por asalto y se ha apoderado de nuestra ciudad capital y los municipios de la provincia de Santo Domingo. Y no pudiera ser de otra forma. Con más de 4 o 5 ferias de jipetas y carros nuevos y usados cada año, con ventas superiores a varios miles de millones de pesos,
el acceso prácticamente absoluto para la compra o financiamiento de motocicletas, la evidente carencia de educación vial en buena parte de la población y el desacato constante de las leyes, reglamentos y ordenanzas de tránsito se han constituido en los pilares del imperio del desorden vial en nuestra ciudad. Cuando hablamos del tránsito, acostumbramos a relacionar esta problemática con el derecho fundamental a la libertad de tránsito, reconocida por la Constitución de la República en su artículo 46, el cual, por cierto, no hace referencia expresa alguna al tipo de tránsito vehicular sobre el cual estamos hablando. Entendemos que al hablar de tránsito en el sentido vehicular del mismo, nos estamos refiriendo más bien al derecho a la vida, al derecho a la seguridad e integridad personal, al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, así como el derecho a la salud física, a la salud mental, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas de la tercera edad e incluso el derecho a una buena administración pública. Todos los derechos que hemos mencionado y otros que por razones de tiempo no podemos mencionar constituyen un gran derecho sombrilla que la comunidad internacional ha decidido denominar como derecho humano a la ciudad. El derecho a la ciudad es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. Es evidente que solamente con el problema que representa el caos vehicular y de tránsito en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras ciudades, a diario y de forma sistemática se nos está negando el disfrute del derecho humano a la ciudad. Cada año que pasa, nuestro país ocupa el primer o segundo lugar de todo el mundo en cantidad de muertes por accidentes de tránsito, superando incluso a países en guerra como Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Rusia, Ucrania o de altos niveles de criminalidad como Venezuela, Colombia, Honduras, Haití o los Estados Unidos. Así como en una ocasión el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, con mucha razón calificó a buena parte de las cárceles dominicanas como cementerios de hombres vivos, así nosotros hemos decidido calificar a las vías de tránsito de la República Dominicana como campos de la muerte. Ojalá que este problema empiece a dejar de ser un dolor de cabeza para los habitantes de la República. Y saludamos todas las iniciativas que en ese sentido se han ido presentando. Lo fundamental es que el problema del tránsito vehicular ocupe desde ahora un lugar primario en la agenda política y de la opinión pública nacional, como un problema estrictamente urbano, no, sino como una verdadera problemática de salud colectiva. Sencillamente, la calle nos está volviendo locos a todos. Muchas gracias. Así es el defensor del pueblo. El defensor del pueblo participó en la inauguración de la Conferencia del Poder Judicial. Este encuentro conduce a la reflexión profunda sobre los logros alcanzados y los desafíos que aún deben enfrentar para mejorar y fortalecer la justicia en nuestro país. Como defensor del pueblo, Ulloa reiteró su compromiso en trabajar para fortalecer la integridad institucional y promover un sistema judicial más justo y equitativo. En otro orden, el Defensor del Pueblo como institución participó los días 17 y 18 de abril en la 12ª Feria de la Geografía en el Museo de Historia y Geografía con el tema Cambio climático, una amenaza global al bienestar del ser humano y de la salud del planeta. La Institución de los Derechos y Deberes impartió charlas a los niños y niñas de diversos centros educativos sobre cuáles son sus derechos y cómo defenderlos. Además, los docentes fueron orientados sobre la utilidad de la Constitución animada y los diversos documentos informativos y educativos de los cuales dispone el Defensor del Pueblo. Continuamos con más noticias porque Pablo Ulloa participó en la entrega del Premio Europeo de los Derechos Humanos 2023, otorgado por la Unión Europea en el país. Este año se reconoció a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas, CONAMUCA, por su labor excepcional y el compromiso que han tenido en la defensa de los derechos de las mujeres rurales desde su fundación en 1986.
Nos vamos al plano internacional porque el defensor del pueblo durante su viaje en Colombia conversó con el expresidente de ese país, Álvaro Uribe, para tener la oportunidad de conocer un poco más sobre su visión del Estado desde una óptica internacional. Pablo Ulloa considera estos encuentros de gran importancia, ya que los distintos puntos de vista son los que enriquecen el conocimiento para el desarrollo de las distintas áreas en la vida, de acuerdo al defensor del pueblo. Nos quedamos y finalizamos este bloque de noticias en Colombia, porque además Pablo Ulloa se reunió con la primera mujer procuradora en 200 años de la historia de Colombia, Margarita Cabello, gracias a su trayectoria y compromiso. Ulloa resaltó las cualidades de Cabello, calificándola de mujer admirable, llena de luz y bondad, y un ejemplo de inspiración para las mujeres colombianas y de todo el mundo. El medio ambiente realmente es un activo para todas las naciones. Pero, lastimosamente, algunos seres humanos no pensamos que el medio ambiente no nos pertenece. Más que todo, que somos parte del medio ambiente. Nuestra Constitución dominicana lo plantea de manera clara y a través de mi experiencia como defensor del pueblo, he hablado en el día de hoy sobre las 4 principales amenazas que en América Latina tenemos frente al medio ambiente. Como bien dije, pensando en República Dominicana, la deforestación, el tráfico ilegal de la fauna, minería ilegal y los cultivos ilícitos, tenemos en ellos los grandes retos que nos pueden llevar a lo que los medioambientalistas llaman el punto de no retorno o el tipping point. De igual manera, vi realmente 2 experiencias que son de éxitos, que me encantaría implementarla en mi República Dominicana. Estas son el carbono azul y una gran experiencia sobre meliponicultura. Pero sí existe algo que no nos une, no puede ser el medio ambiente. Todos somos parte de ellos y necesitamos de él para la estabilidad del planeta y sobre todo para la seguridad alimentaria de República Dominicana. Continuamos en esta tarde en nuestro espacio radial, así es el defensor, tratando todo lo relativo, los conceptos fundamentales y básicos sobre la vida como derecho fundamental y la dignidad humana. Doctor Nin, estuvimos desarrollando en el primer bloque qué es la vida como derecho fundamental y cuántas palabras, cuántos aspectos se pueden derivar de ese concepto o de esa palabra que para muchos puede ser algo tan simple, pero que para todas las personas que nos escuchan, para cada ciudadano, es algo tan valioso. Sin embargo, doctor Nin, queremos saber qué dice nuestra Constitución en su artículo 37 sobre la vida. ¿Cómo lo aborda nuestra Constitución dominicana en ese sentido? Bueno, sería bueno, Corina, que leamos el artículo 37 Así y luego es. sobre él hagamos un análisis. Creo que Dana puede ayudarnos en ese aspecto. Sí, Léete el artículo 37 de la Constitución, a ver qué dice. Bueno, el artículo 37, derecho a la vida, nos dice que el derecho a la vida es inviolable, desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. Ah, ahí está claro. Dice que la vida es inviolable desde que se concibe hasta la muerte. Dice la vida hasta la muerte, ¿verdad? Es como algo... Pero fíjate, lo que quiere decir es lo siguiente. Durante el transcurso de la vida no se puede atentar contra ella. ¿Qué es la concepción? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se hace un ser humano? Un ser humano nace, ¿verdad? Normalmente ya hoy hay otras formas de intentar hacer el ser humano con fertilización in vitro, pero cuando se concibe la idea del ser humano se está pensando en el método natural de la concepción, que es la unión de una relación entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Sí, claro. Se da lo que es el espermatozoide que va y fecunda al óvulo. Desde que el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí está la concepción. Entonces, desde ahí, según nuestra Constitución, la vida es inviolable. Tú sabes que precisamente hay aspectos que se han estado discutiendo en la República Dominicana cuando se ha hablado del Código Penal,
que no se ha podido aprobar Así definitivamente, se aprueba, se echa para atrás, se discute, se quedan ahí porque quizás se te pueda aprobar un código penal que te diga, no, vamos a permitir el aborto, supongamos, pero esa es una, muy probablemente, porque tengo que hablarlo así, sería una aprobación de una ley que luego el Tribunal Constitucional tendrá que echar hacia atrás porque viola la Constitución de la República, porque te establece que desde la concepción, entonces, ¿qué es la concepción? Es eso, es cuando el espermatozoide llega al óvulo y lo fecunda. Inmediatamente ya ahí está la concepción. Entonces, dice la Constitución garantizándola que desde ahí hasta la muerte. Cuando habla de muerte, puede ser pues la muerte natural que llega cuando llega el envejecimiento o una muerte accidental, por ejemplo. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero nadie puede voluntariamente atentar contra la vida. Por eso dice que se prohíbe la pena de muerte. Sí. Y fíjate que la vida es un derecho humano, pero en la República Dominicana es un derecho fundamental. Y ya hemos explicado la diferencia que hay entre un derecho humano y un derecho fundamental. Todos los derechos fundamentales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son derechos fundamentales. Mira qué interesante. La diferencia está en que los derechos fundamentales son recogidos por instrumentos internacionales, por ejemplo. Así es. Y pues llegan con los pactos que cuando son ratificados por los diferentes estados adquieren la categoría de la misma Constitución o son traídos directamente a la Constitución de la República. Como tú puedes ver, el artículo que acabamos de leer, que es el artículo 37, te dice a ti que es desde la concepción hasta la muerte la inviolabilidad y en consecuencia no se podrá aplicar nunca la pena de muerte. Nunca. Nunca es nunca. Ya esa es una conquista que tampoco podría ser ni derogada siquiera por otra disposición constitucional que venga después, porque son garantías ya conseguidas. Doctor, sin embargo, todavía actualmente tenemos alrededor, bueno, según el último dato que leí en el año pasado, más de 50 países todavía aplican la pena de muerte. A propósito de eso, aunque más adelante se lo iba a preguntar, pero ya que usted abordó el tema un poquito más adelantado, ¿qué usted opina sobre eso? Sobre esos países que a lo mejor no vamos a introducir y a mencionar cuáles son, pero sí la práctica como tal de la pena de muerte. ¿Qué usted opina sobre esto? Mira, tú sabes que hay instrumentos internacionales que prohíben la pena de muerte. Así es. Y la mayoría, por ejemplo, en los países de América, hay tratados que abarcan a todos los países de América, que los países son signatarios de ellos. Sin embargo, para que un tratado, por ejemplo, un convenio internacional tenga fuerza en un país, debe ser ratificado por ese país. No basta con la firma, sino que tiene que venir al país conforme a la legislación interna, someterse o ya sea al Congreso. En este caso, por ejemplo, también tiene que verlo preventivamente, llamémoslo así, el Tribunal Constitucional para ver si viola o no viola la Constitución, pero ratificado por el Congreso. Una vez que pasan todos esos pasos, entonces ese convenio, ese acuerdo internacional es ley y debe aplicarse con el mismo nivel de la Constitución de la República. Sin embargo, si no es ratificado ese convenio, no obliga a los países para que se adhieran a él, para que capten y apliquen lo que él dice. ¿Qué pasa con la pena de muerte, por ejemplo, en países? Es que no han ratificado esos convenios y tampoco lo han asumido como un derecho fundamental protegido en sus ordenamientos internos en la Constitución de la República. Pasa en los Estados Unidos, por ponerte un ejemplo. Así es. En Estados Unidos hay estados que no te aplican pena de muerte, pero hay otros estados que te la aplican. Bueno, doctor, Estados Unidos no ha ratificado ese convenio americano. Doctor, mire, permíteme que lo interrumpa, porque precisamente en febrero, el 28 de febrero de este año, recientemente, vamos a decirlo así, en el estado de Texas, un caso muy sonado porque la persona que fue apresada duró previamente 22 años en cárcel y después entonces finalmente su condena fue sentenciado a muerte. Es el famoso caso de Iván Cantú. Entonces, ¿qué sucede con estos tipos de casos? Que todo lo que se dijo desde el principio era que no estaban claras las presentaciones que comprobaban si esta persona definitivamente cometió homicidio, que es de lo que se le acusa. Entonces, finalmente esta persona murió
él siempre se declaró inocente. De hecho, yo tengo aquí un pequeño material para que ustedes puedan escuchar y Danamel también pueda nutrirse de una manera más resumida. Dice, el 28 de febrero, Iván Cantú, un ciudadano estadounidense de origen mexicano de 50 años, fue ejecutado por el estado de Texas mediante una inyección letal. El hombre fue acusado de 2 homicidios, el de su primo y la prometida del mismo. Sin embargo, él siempre dijo que él no cometió el hecho. Él dijo, quiero que sepan, cito, o sea, en palabras de Iván, quiero que sepan que nunca maté jamás a James y a Amy, dijo Cantú en su declaración final de este miércoles. Y dice que antes de la ejecución, los familiares de Cantú aseguraron que este caso fue armado sin evidencia contundente e incluso los familiares pueden decir siempre, a lo mejor siempre van a decir, bueno, son sus familiares, tienen que decir que es inocente, él es el incriminado, tienen que decir que es inocente, pero los mismos organismos internacionales intervinieron en este caso y no encontraron elementos suficientes o que esclarezcan que realmente esta persona cometió este hecho, murió con una cortina de humo, con muchas interrogantes, y se le aplicó la pena de muerte. ¿Qué puede decir usted al respecto? Bueno, ese es el temor de aplicar la pena de muerte, y sobre todo en países donde los sistemas jurídicos son flojos, son débiles, donde cualquiera tuerce una investigación, donde la rigurosidad en la recolección de pruebas, por ejemplo, no se observa como debe observarse, donde personas que tengan interés en hacer daño pueden hacer daño. Es mejor, como se dijo ya hace mucho tiempo, absolver a un culpable que condenar a un inocente. Y cuando esa condena es sobre la vida, es una pena de muerte y ya se ejecuta, no hay forma. Así es, de resarcir. No hay forma, ya está muerto. Entonces, ese es el peligro de la pena de muerte. Más que, bueno, ya te digo, también se respeta por el principio que hemos establecido, sino que muchas veces inocentes son acusados y sentenciados y ejecutada esa sentencia y después resulta que son inocentes. Por ejemplo, fíjate, tú que mencionaste un caso en los Estados Unidos, hay un caso muy famoso que se llama el asesinato de las universitarias o de las chicas de la ciudad también. Sí, también. Donde originalmente agarraron a una persona, lo incriminaron y duró muchos años preso. Posteriormente, alguien pudo, por unos comentarios, reabrir los casos y efectivamente esa persona que originalmente fue acusada, incriminada y condenada porque se llegó a una revisión, resultó que no era el que había cometido esos hechos. Hay una película también de caso de la vida real y una periodista intentó de esclarecer y llevar la verdad, pero ya fue muy tarde para ese momento. Ese es el gran problema, pero de todos modos es el principio de que la vida es inviolable, que hay que respetarla. No todos los países lo hacen. Hay un instrumento internacional, tanto en América como en Europa, que la prohíbe. Sin embargo, los países que no han ratificado esos convenios quedan en libertad de aplicar la pena cuando ellos lo entiendan. Claro, siempre hay un procedimiento riguroso que hay que observar para tratar de que cuando esa pena se aplique ya estén realmente convencidos de que es así, pero ya hemos visto que también son falibles, que fallan. Así es. Doctor, qué bueno que no todos los países lo aplican y qué bueno que República Dominicana es uno de ellos, ¿cierto? Amén. Tenemos muchas debilidades en materia de nuestro Código Penal, pero también tenemos muchas fortalezas. Qué bueno que la vida se respeta aquí en República Dominicana y una de esas leyes no es... Bueno, lo que hay es que tratar también de que se respete en todos los sentidos, no solamente en los tribunales, sino también que se respete, que haya la suficiente conciencia en las instituciones que están llamadas a resguardar el orden, de que aunque haya un delincuente que tenga al barrio, como dicen, a coger al monte, ellos no son quienes para juzgar sobre la vida y la muerte de esas personas. Esos derechos también, ese derecho a la vida también se debe respetar y es lo que tenemos que luchar para que la conciencia llegue y se sepa que si usted no es juez, usted no puede juzgar y además aunque fuera juez tampoco aquí hay pena de muerte.
Exactamente, señores, vámonos a una pausa y cuando regresemos volveremos con este interesantísimo tema que hoy debatimos aquí en Así es el Defensor. Retornamos en breve. Así es el defensor del pueblo. El Poder Judicial. El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales. Este se encarga de la administración de la justicia en toda la República Dominicana. Independencia del Poder Judicial. Las juezas y jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, responsables y están sometidos a la Constitución y a las leyes. La Suprema Corte de Justicia es la más alta autoridad judicial en el país. Está integrada por no menos de 16 jueces. Los jueces deben ser mayores de 35 años, ser licenciados o doctores en Derecho y haber tenido al menos 12 años de experiencia. ¿Qué es el Ministerio Público? Es el organismo que garantiza la protección de los derechos fundamentales de las personas y protege la seguridad de los testigos y de las personas acusadas. Igualmente, tiene como objetivo principal defender la sociedad y se encarga de la investigación de los casos. Asistencia legal gratuita. Cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho a ser defendido de forma gratuita. Así concluimos este episodio sobre el Poder Judicial. La Constitución de la República Dominicana es el documento más importante. ¿Por qué? Porque nos une como dominicanos, pero al mismo tiempo nos define como sociedad y nos permite ver cuál es la función del Estado. Justamente por esa razón, el defensor del pueblo de la República Dominicana, una vez es asumida por esta gestión, hace lo que le llamamos la Constitución Animada de la República Dominicana. Es un esfuerzo de unos profesionales de la institución de poder lograr en 16 capítulos tener toda nuestra Constitución. Utilizamos las guías didácticas como una herramienta, estratégicamente hablando, para poder lograr que todo este conocimiento de la Constitución la podemos llevar en 3 niveles: al estudiante, a los docentes, pero más que todo a los padres. Porque el esfuerzo del defensor del pueblo es poder crear una ciudadanía responsable apelando a la familia. Así es el defensor del pueblo. Cada 1 de mayo se conmemora a nivel mundial el Día de los Trabajadores. Los hechos que dieron lugar a esta conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución Industrial en los Estados Unidos. El origen de la conmemoración cuenta que a finales del siglo XIX, Chicago era la segunda ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabajadores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de todo el mundo a lo largo del siglo XIX. Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 8 horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. En 1829 se formó un movimiento para socializar a la legislatura de Nueva York la jornada de 8 horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, salvo caso de necesidad. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero a trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de $25. La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, inicialmente socialista, aunque algunas fuentes señalan su origen anarquista. En su cuarto congreso, realizado el 17 de octubre de 1884, esta había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser
ser de 8 horas, yéndose a la huelga si no se obtenía esta reivindicación y recomendándose a todas las uniones sindicales que tratasen de hacer leyes en ese sentido en sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de las organizaciones que veían la posibilidad de obtener mayor cantidad de puestos de trabajo con la jornada de 8 horas. En 1868, el presidente Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo la jornada de 8 horas. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes con jornadas máximas de 8 a 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían aumentarlas entre 14 y 18 horas. Aún así, debido a la falta de cumplimiento de la Ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. La prensa generalista de Estados Unidos reaccionaría y, alineándose con la tesis empresariales, calificaba el movimiento como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestó que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. El sábado 1 de mayo de 1886, 200,000 trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200,000 obtenían esa conquista con la simple amenaza de paro. En Chicago, donde las condiciones de los trabajadores eran mucho peores que en otras ciudades del país, las movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo. El día 2 de mayo, la policía había disuelto violentamente una manifestación de más de 50,000 personas y el día 3 se celebraba una concentración en frente de sus puertas. Esto cuando estaba en la tribuna el anarquista August Spice, sonó la sirena de salida de un turno de los rompehuelgas. Después de un importante derramamiento de sangre y otros tantos llevados a prisión por estas manifestaciones, a finales de mayo de 1886, varios sectores patronales accedieron a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. La consecución de la jornada de 8 horas marcó un punto de inflexión en el movimiento obrero mundial. Veas preguntas. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Bien, continuamos en esta tarde en nuestro programa Así es el defensor, hablando sobre la vida como derecho fundamental y la dignidad humana. Yo creo, doctor Nin, que en estas intervenciones nos ha faltado un tema histórico, que aunque a lo mejor no nos dé el tiempo para abordar todas sus características, hacer una reseña profunda, pero sí por lo menos mencionarlo en esta tarde. Los genocidios, doctor Nin. Nosotros primero queremos que usted nos diga, dé la definición de qué es un genocidio y cómo podríamos nosotros catalogar esta acción en materia de derecho fundamental. Bueno, el genocidio es amplio. Decirte genocidio es someter a toda un pueblo, a un grupo de personas a tratos crueles, inhumanos y consecuentemente a la muerte. Puede ser sometido por procedimientos que sea como dejarlo morir de hambre, evitarle las medicinas para que mueran por contagios. Es decir, son tratos crueles donde la intención real es exterminar a un gran número de seres humanos. Así es. Hemos visto, por ejemplo, desde Alemania, la Alemania nazi, lo que pasó con los judíos, que eran llevados a campos de concentración. Allí eran literalmente dejados morir de hambre, o lo agarraban y lo ponían en el paredón a fusilarlos, lo sacaban de allá a que se mueran. Ese trato cruel, inhumano, de lesa humanidad, como decimos, eso es un genocidio. Así es. Va al conjunto de personas por raza, por religión o por cualquier otro motivo, apostar al exterminio de esas personas. Doctor, y a lo largo de la historia de la humanidad, podemos, cuando nosotros aprovechamos las herramientas del Internet para documentarnos,
son muchos los casos que encontramos en relación al genocidio. Mire, tenemos el genocidio de Namibia. Namibia, Ruanda. Exactamente, que ese fue considerado, el de Namibia fue considerado el primero del siglo XX. Ah, sí, correcto. Y ahí, ¿cuántas personas? 70.000, más de 70.000 personas fueron asesinadas en 3 años. Tenemos el genocidio de Chechenia, doctor, también. El genocidio en Japón, también. Doctor, ¿podríamos hablar, yéndonos aquí a República Dominicana, que en la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo hubo genocidio? Bueno, tanto como genocidio yo no creo que se catalogue, porque aquí hubo una situación que todo el mundo conoce, ¿verdad? Con los nacionales haitianos, inclusive el nombre del río, el masacre, que todo el mundo sabe por qué el masacre se pasa a pie, ¿verdad? El libro aquel y todo lo que pasó. Pero bueno, ahí habría que analizarlo y tocar ese tema ahora, decir que sabe cómo están las dermis, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas, porque hablar de genocidio en esas circunstancias, muchos dirán que sí. Sí. Pero otros lo negarán. Yo creo, ¿verdad? que hay opiniones diversas y encontradas. Es muy como aventurero ponerse a afirmar una cosa con otro ahí en esta cuestión. Pero los genocidios, por ejemplo, el más sonado es el genocidio del pueblo judío. Así es. Por Hitler, por ejemplo. Y claro, se supone que han habido crímenes, porque no necesariamente esos que se dan son genocidios por la magnitud, pero sí son crímenes de lesa humanidad contra grupos determinados por una razón determinada. Y para esos crímenes han habido tribunales especiales que se han creado para juzgarlos. Así es. Porque hay que sentar el precedente de que quien la hace, la paga. Así mientras tú tienes el poder en la mano, tú puedes hacer y deshacer, pero ese poder tú tarde o temprano lo pierdes. Y cuando tú lo pierdes como jefe de Estado, como jefe de gobierno, y muchas veces, fíjate tú, que se han establecido principios que han condenado a personas que alegaban que ellos hicieron lo que hicieron porque obedecían mandatos. Y entonces se ha condenado a esas personas también como culpables, aun cuando ellos dijeran que estaban obedeciendo mandatos, porque ese mandato era a todas luces contrario a la razón, contrario a la ley, contrario a la Constitución, contrario a la dignidad humana. Y tú, sabiendo eso, lo ejecutaste. Ahora no te puedes venir a liberar diciendo que lo que tú hacías era obedecer mandato, porque muy bien pudiste haber negado. Y hubo condenaciones en los juicios que se han hecho, desde Japón, Nuremberg y Ruanda, y todos esos juicios que se han hecho, y tribunales especiales, actos. De hecho, hay un tribunal internacional que surge precisamente para condenar a esos criminales, esos genocidas, que ya trasciende el ámbito local. Son tribunales con ámbitos internacionales para perseguir a cualquiera de estos criminales, estén donde estén. Así es. Doctor, vamos a pasar a un tema muy interesante. Usted tiene la puesta en circulación de un libro, su segundo libro, pero yo quisiera que sea Danamel Nin quien nos hable sobre este tema, nos introduzca este tema, porque ella tiene algunas preguntas para usted. Ya la escucho, vamos a escuchar a Dana. Dana, dime qué quieres saber de eso, del libro. Doctor, recientemente usted ha lanzado un libro que se llama Gradúate de Persona. ¿De qué se trata este libro? Bueno, Dana, ya todo el título lo dice, Gradúate de Persona. Es realmente el resumen de un taller que para el año 2010 hicimos, creamos y pusimos en ejecución. El nombre original del taller no es Gradúate, es Gradúalos de Persona, pero para el libro utilizamos Gradúate porque es una forma de interactuar personalmente. Gradúalos de Persona viene como de una conversación que nosotros imaginariamente tenemos con el director de un centro educativo que va a graduar bachilleres. Y es como si le dijéramos, óyeme, ¿tú vas a graduar a esos muchachos de bachiller? Pues no, gradúalo de gente, gradúalo de persona, que es lo que está haciendo falta en las calles para la convivencia diaria. Porque tengo el caso que inspiró el taller, que fue de un médico
que en un pueblo de la República Dominicana dio muerte a su padre por una herencia. Entonces, eso me puso a cuestionarme yo, a cuestionar el sistema, a cuestionar los valores. Y yo dije, pero ven acá, un médico que hace un juramento hipocrático de salvar vida, ahora se ve envuelto en una discusión que no sabe lidiar con su propio padre y le da muerte por algo que usted tampoco produjo, porque si es una herencia es porque seguro estaba reclamando lo que le correspondía a él por su madre que ya había muerto. Así es. Entonces yo me pregunto, o me dije, esa persona o ese ser humano, Dana, Corina y a los amigos que nos escuchen, yo me dije, ese ser humano es un ser humano, pero es una persona. Entonces, ahí viene la inquietud de que hay que hacer algo para ayudar a los seres humanos a crecer desde lo primitivo a la civilización y sembrar valores. Y de ahí el nombre, Gradúalos de Persona. Ese libro viene eso, ese libro, Dana, está resumiendo el taller con cada uno de esos aspectos. Persona. Doctor, y antes de que Dana pase a hablar, a suministrar otras preguntas sobre las inquietudes sobre este libro, ¿qué puede aprender las personas? Porque yo sí no lo he leído, no he tenido todavía el honor de poder leerlo. Por supuesto que me voy a introducir a ese mundo de la lectura por la pluma del doctor Nin. Pero quienes estén leyendo este libro, ¿qué pueden aprender? Yo vi un sinnúmero de vamos a decir, de características que se pueden aprender las personas que se atrevan a acceder a este material. Dice, vas a aprender a comunicarte mejor. Dice, vas a aprender a empoderarte. Practicarás autodominio, a valorarte. Tienen tantos matices el libro y tantas cosas que aprender que yo quisiera que usted nos dijera, en resumen, qué es lo que vamos a ver cuando empecemos a introducirnos en este. Te dije que el material. libro, Corina, Dana, te dije que el libro es un resumen del taller Gradúate de Persona. Sí, claro que sí. Y lo primero que nosotros entendemos al Gradúate de Persona es que el ser humano tiene un modelo Así a quien es. imita. Y dentro del taller hablamos precisamente del paradigma, identificando tus paradigmas. ¿Quiénes son tus paradigmas? ¿A quién tú vas a imitar? Entonces, para ser el ser humano que quiere ser, el ser humano que va a aportarle a este mundo que tú encontraste hecho y que no puedes venir aquí y pasarte de largo sin dejar tus huellas positivas para que los que vengan después lo puedan seguir. Claro. Hablamos de la comunicación efectiva, asertiva y no violenta. Muchas veces lo que tú buscas no lo consigues por lo que buscas, por la magnitud de lo que buscas, sino por la forma como lo buscas. Hablamos allí de los tipos de comunicación, Interesante. la violenta, también la pasiva, que no es buena. La pasiva no es pacífica, pasiva es Así aquella es. que acepta todo y muchas veces va con su procesión por defiende, dentro. se queda con eso. Exactamente. Y la comunicación asertiva, que es la comunicación que tú dices lo que tienes que decir, pero de buena manera. No te quedas con nada Así por es. dentro, pero lo dices sin ofender y sin ofenderte a ti. Porque muchas veces tú no quieres ofender al otro, pero te minimizas tú. Así es. Hablamos del control de las emociones, como te digo. Hablamos de vivir la vida con simplicidad. Hablamos de ganar amigos. Wow, Hablamos de administrar el tiempo, porque el tiempo se nos va sin darnos cuenta. Hablamos de lo que es mortificación y preocupación, que muchas veces la gente utiliza los dos términos como sinónimos, Sí. pero son totalmente distintos, porque preocupación es ocuparte antes. Te ocupas antes, tienes que llegar aquí a las 8:30, tienes que llegar a las 2 a este programa. Bueno, pues entonces tú te preocupas sabiendo que hay tapón, de salir a tiempo, de que el vehículo, ¿verdad?, que tú te vas a mover tenga la gasolina para que luego no te quede por la gasolina. Así es. Todo te preocupas, te ocupas antes. Pero si a pesar de preocuparte,
llega a una situación que ya no está en tus manos, bueno, pues tómalo con calma, porque ya no está en tus manos, porque si te sigue ahora trayendo problemas, angustias, ansiedades, porque no vas a llegar a tiempo, cuando ya tú saliste para llegar a tiempo, ya no te está preocupando, ahora te estás mortificando, y mortificando viene de mortis, que significa darte muerte, la raíz mortis, son diferentes. Entonces todas estas cosas, aprendemos a amarnos de verdad, aprendemos a valorarnos, a respetar a otros y a respetarnos a nosotros. Y también tenemos allí la terapia del perdón. Wow, del perdón, profundo, es decir, doctor. Muchas veces tú dices, yo no perdono a ese, y si cuando se te plantea, y si te fueras a morir mañana, te fueras con ese rencor. Entonces, bueno. Qué profundo, doctor. Entonces, el libro es muy interesante, que no es, te digo que no es más que un resumen del taller. Pero mientras tú lees el libro, empiezo explicándote el taller, pero de buenas a primeras es como si le quitaras el marco de la explicación y te metieras dentro del libro y tú terminas haciendo el taller leyendo el libro. Qué hermoso, doctor. De verdad que con el solo hecho de escucharlo puede uno saber de que vale la pena, de que es una pieza hermosa que todo el que se dé la oportunidad de consumirla va a ser un ser humano completamente diferente. Nosotros vamos a ir a una pausa y con esos minutos, esos breves minutos que vamos a tener al final, pues vamos a continuar hablando sobre este libro, Gradúate de Persona, del doctor Nin. Retornamos en breve. Así es el defensor del pueblo. ¿Qué es el urbanismo social? Justamente es la experiencia que he visto en Medellín y que quiero compartir. Tanto la Comuna 13 como el Parque del Río representan aquellas intervenciones del Estado para tener el control del espacio, pero al mismo tiempo que el ciudadano y la ciudadana se sientan parte de la ciudad. No es la vía, no es el parque, es la dinámica que se construye a lo interno. Y eso genera tejido social. Y ese es el aspecto que realmente para República Dominicana tiene que ser una reflexión. Los parques son parques porque tienen los espacios o porque se genera una dinámica a lo interno que permite que el ciudadano y la ciudadana compartan, generen estabilidad, bajen el nivel de tensión y al mismo tiempo puedan compartir con otros haciendo un proceso de socialización. En Comuna 3, indiscutiblemente, el nivel de conflictividad, la sangre, el narcotráfico, el crimen organizado y la lucha entre el Estado y los paramilitares marcó mucho a toda una sociedad. Todos los barrios y todas las personas que se veían en lo interno sufrían justamente de no poder tener una vida normal como todos y todas. Pero al ver la intervención a partir de unas escaleras eléctricas, se puede confundir lo que es el deseo por la transformación real con lo que implica la puesta de una infraestructura, en este caso novedosa, que era el aire libre. Creo, y sin lugar a duda, que más que todo lo interesante es ver cómo, desde el punto de vista del Estado, podemos hacer esas intervenciones necesarias y obligatorias para transformar entornos que en un principio son decadentes, llenos de pobreza y que tienen algún tipo de elemento que genera permisibilidad al crimen, para transformarlo en espacios donde se pueda generar riqueza a través de empleo, a través de negocios e integrando al ciudadano y la ciudadana a la dinámica de crecimiento económico que todos queremos para tener una mejor vida y ser felices. Estas son las 3 cosas que podemos hacer para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 1. Promover la accesibilidad. 2. Sensibilizar y concientizar. Y 3. Respetar la autonomía. Desde el Defensor del Pueblo, algunas de las acciones que realizamos a favor de la inclusión son inclusión laboral de las personas con discapacidad, sensibilización al personal e interpretación por lengua de señas en todas nuestras actividades. Estas son algunas acciones que nos permiten apoyar la inclusión de todas las personas. ¿Te has preguntado qué hace el Defensor del Pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos.
Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do. Teléfono 809-381-4777. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de @defensorRD. Vamos por lo que nos une. Así es el defensor del pueblo. Continuamos en nuestro espacio radial, así es el defensor. Ya en esta última parte, doctor, del programa, realmente el tiempo pasa muy rápido, pero nosotros no queremos terminar este programa sin conocer todavía algunas respuestas que tiene Danamel para usted en relación a esta puesta en circulación de su libro. Cuéntanos, Dana. Claro, una pregunta que yo le tengo a usted sobre su libro es, según el título de su libro, tenemos que graduarnos de persona. Pero si tenemos que graduarnos de persona, ¿eso quiere decir que no todos los seres humanos somos personas? Interesante pregunta. Bueno, doctor. Muy, muy interesante realmente. Yo porque quiero escuchar esa respuesta de esa tremenda pregunta. Uno habla de esa persona, ¿verdad? Y indistintamente hablamos de esa persona. Pero resulta que sí, Dana, no todos los seres humanos son personas. La persona, como la definimos en el libro, es un ser humano, primero libre, inteligente, ¿verdad? Responsable, que sabe que tiene un rol o roles que cumplir en la vida, los cumple para beneficio propio y beneficio de la colectividad. Todo ser humano que reúna esas condiciones es una persona. El ser humano nace o no nace, sabemos si tú los ubicas desde las cavernas. Lo primero que andaba era con un mazo aquí, ¿verdad? Para buscar a quién quitarle lo que tenía. Y si te das cuenta, si te vas a la creación, un hermano mata al otro. Así empezando, entonces, el salir de ese estadio primitivo e ir adquiriendo valores que nos van a permitir vivir mejor en sociedad, pues nos vamos en el camino de persona. Pero realmente nunca nos graduamos de persona. Estamos aprendiendo día a día. Es como si una utopía, ¿verdad? Porque cada vez tenemos que ir metiendo, incorporando valores a nosotros. Dime, Dana. Como un colegio. Como si fuese, sí, como estamos estudiando. Estamos cada vez, tenemos que buscar esos valores. Porque fíjate, últimamente, ni más ahora, los valores los estamos como rechazando. Así es. Los antivalores nos están ganando la pelea, por lo menos las batallas. Espero que no nos ganen la guerra. Ojalá y que no. tenemos que hacer libros como estos, seminarios como estos, hacerlo para volver a los valores. Decía un profesor de la universidad, Jaime Rijo, ya muerto, fallecido, trágicamente y desgraciadamente fallecido, nos decía a nosotros, sus estudiantes, óyeme, el día que los tabús, todos los tabúes, empiecen a quitarse, ese día estamos en peligro. Porque ya tú entonces, la gente ve el tabú como algo atrasado. No, pero el tabú es algo que te impide hacer algo. Es decir, es como una tabla, sí, una tapa, un tapón, como decimos, que no te permite cruzar allá. Que te reprime. Porque exacto. Tú dices, por ejemplo, bueno, yo tengo un tabú mi tabú es que si tú fuiste la novia de mi amigo, yo a ti no te enamoro. Pero si quito eso y quito aquello, entonces voy a enamorar a la que fue la novia de mi amigo, a la que fue la novia de mi hermano, y quién sabe, la de mi papá. Entonces, óyeme, esos tabúes son necesarios porque esos tabúes mantienen los principios contigo. El día que tú le quites ese tapón, se van y él tiene problemas. Doctor, nos queda unos 2 minutos de programa y yo quiero que Dana tiene una pregunta en materia de dignidad, porque de alguna manera su libro, por eso lo estamos tratando hoy, que estamos hablando sobre la vida y la dignidad. Y el libro de alguna manera se encuentra con estos términos. Dana, ¿cuál es la pregunta que tú le tenías al doctor Nin en relación a la dignidad? Doctor, ¿qué es la dignidad?
Esa pregunta la han hecho mucha gente. ¿Qué es la dignidad? Y tú le preguntas a una persona qué es la dignidad y muy difícilmente te responda. Porque es algo inmaterial. Sí. La gente dice, eso es indigno, hay que respetar la dignidad humana, pero esa pregunta que hizo Dana, ¿qué es la dignidad? Yo para demostrar la dignidad siempre me voy a la fórmula del agua. Y le digo a la gente, la dignidad es parte, dice la Constitución de la República en su artículo 38, que la dignidad es innata, es sagrada, es inviolable. Entonces, y se debe respetar todo el tiempo. Y yo acudo a la fórmula del agua y le digo, dame la fórmula del agua. ¿Quién se acuerda? H2O. ¿Y qué es la H? Yo pregunto. Eso es hidrógeno. ¿Y qué es la O? Eso es oxígeno. ¿Y qué es el 2? Bueno, ¿cómo están las moléculas de hidrógeno? Efectivamente. Si tú le quitas el H, el hidrógeno, ¿tendrás agua? No, te queda oxígeno. Si le quitas el oxígeno, ¿tendrá agua? No, te queda hidrógeno. Asimismo, no puede haber persona sin dignidad, porque la dignidad es a la persona, es ese componente como lo es el hidrógeno o el oxígeno al agua. Por eso nadie lo quita, nadie lo da, es mucho más que un derecho. Así es. Es algo que viene contigo. Y es más, finalmente, como dice un minuto y sé que ya estamos terminando, la dignidad sucede, va más allá de la propia vida, porque aún la persona muere y la dignidad sigue por él, por su familia o por todo el género humano. Así es la dignidad humana. Doctor, antes de nosotros terminar, todas las personas que estén interesadas en adquirir su libro, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno, el libro está en la librería Cuesta en venta. Tesauro también lo tiene y pues nos pueden escribir y también se lo hacemos llegar. Perfecto. Doctor, yo estoy en toda la disposición de que usted me ceda un ejemplar, lo compro con todo el amor del mundo, invierto en eso porque me gusta, porque es necesario y porque vale la pena. 100%, no tiene que comprarlo. No Pues le voy a tomar la palabra. Señores, hemos llegado al final de nuestro programa. La verdad que ha sido una tarde maravillosa compartiendo con el doctor Darío Nin, también con Danamel Nin, con todas estas importantísimas informaciones que el segundo adjunto del Defensor del Pueblo nos ha transmitido en esta tarde. Por supuesto, nosotros nos volveremos a reencontrar el próximo fin de semana, el domingo de 3 a 4 de la tarde, por aquí por Sol 106.5 FM. Y a todas las personas que quieran ver este programa, que nos están escuchando a través de sus radios, si nos quieren ver o quieren volver a escuchar este programa, pueden hacerlo mañana, que estará colgado en las redes del Defensor del Pueblo RD, en nuestro canal de YouTube también estará ahí completico y usted puede repetirlo y escucharlo cuantas veces quiera. Esto es todo por esta tarde y nos vemos el próximo fin de semana. Así es, el que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano. Siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor. Así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo. Así es, el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.